¿Cómo están mis queridos hermanos? Permítanme bendecirlos una vez más a todos ustedes, hermanos bien amados, mis hermanas en la fe. Un poco triste, no sé, tal vez por los acontecimientos a nivel del mundo, porque puedo discernir y puedo darme cuenta que estamos en tiempos finales y el deseo de mi corazón es que la mayor cantidad de almas verdaderamente cambien. Arréglelo nomás, mi amor, lo que usted crea que pueda. Eh, que los seres humanos se arrepientan y que puedan venir a la verdad, al conocimiento de Jesucristo, el eterno Señor y Salvador del mundo entero. Entonces sí que me he sentido un poco triste, ha sido un día un poco triste para mí. He estado orando en la presencia del Señor, he estado pidiendo misericordia porque las cosas no mejoran a nivel del mundo entero, no solo de nuestro país, no solo en nuestro país la situación se vuelve más difícil, la violencia, las acciones malas de los hombres, la corrupción y tantas cosas que están sucediendo en nuestra querida patria. Entonces me siento bastante triste a nivel del mundo entero igual. Veo la convulsión en Estados Unidos. El gobernador, creo, de Texas pedía que sean detenidos, que sean apresados. Creo que son más de 50 congresistas demócratas. Entonces uno se da cuenta de los acontecimientos y lo percibimos en el espíritu, que son tiempos proféticos, que la palabra de Dios se está cumpliendo, que Dios tiene todo bajo su control y que cosas que uno nunca pensó verlas y oírlas, las estamos escuchando en naciones que fueron, al menos fue eso lo que siempre nos dijeron, que era la cuna de la justicia, de la democracia. Pero hoy vemos que cada día se destruye por completo la democracia, lo que es el campo para poder dialogar, para poder llegar a acuerdos, a consensos. La diplomacia también se está destruyendo y solamente escuchamos y vemos el orgullo, la rebelión del corazón del ser humano. Mientras Rusia, Ucrania se desgastan, mueren más almas cada día. Vemos en los otros países, las otras potencias, tampoco hay estabilidad. Europa también están, todas estas naciones están inestables y estoy convencida que todo eso está ligado al calendario profético de nuestro Dios. De verdad que me sorprendía porque digo, ¿cómo es el corazón del ser humano? ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? El gobernador de Texas se equivocó un día. Fue muy doloroso, muy feo lo que hizo cuando de alguna manera se levantó contra Dios, pero pensé que aprendía la lección y parece que no es así. Es totalmente lo contrario. En su mundo político está bien sumergido y no hay una reflexión, no hay un arrepentimiento. Está muy ligado al presidente de la nación y está bien, no tienen sus ideales y creo ellos están luchando por sus ideales. Quiera Dios que sean los correctos y no sea que Dios mismo haya permitido que lleguen al poder y Dios va a permitir que hagan cosas que tal vez ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Y de hecho así lo veo al presidente norteamericano. A veces pienso que ni él mismo sabe bien lo que está haciendo. Son instrumentos en las manos de Dios
Y Dios sabe por qué permite que lleguen al poder y por qué permite todas estas situaciones que muchas veces van contrarias a su propio pueblo, a su propia nación. Me acuerdo ahora mismo de Faraón, el faraón de Egipto, cuando el Señor llamó a su pueblo a salir, y mandó un líder, era Moisés, y lo llamaba a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y qué sorprendente es ver cómo el corazón de un hombre se puede ensoberbecer tanto, se puede endurecer, se puede hacer tan duro, porque Faraón, ni por todos los acontecimientos y las cosas que se dieron en su propio pueblo, en su propia tierra, él se detuvo. Él siempre estuvo levantado contra la voluntad divina, se levantó contra Dios, y la voluntad de Dios y la palabra de Dios era que deje ir a su pueblo para que lo adore. Él tenía su pueblo, él tiene su pueblo, había estado más de 400 años en esclavitud ahí, y ahora el Señor ya lo iba a liberar, lo llamaba liberación, pero también le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y tenía que soltarlo, tenía que dejarlo ir a Israel para que vaya por el desierto y adore al Dios del universo. Sin embargo, la dureza en el corazón de Faraón fue tanta que él no realmente no se dio, hasta que al final conocemos nosotros todo lo que se dio, y bueno, tuvieron que morir Faraón, todo su ejército, porque cuando Israel atravesó el mar, que Dios abrió en un acto sobrenatural las aguas del mar por medio de Moisés, que tenía el poder que Dios le había dado, abrió el mar, Israel pudo pasar en seco. Lo mismo quisieron hacer los egipcios y no fue posible para ellos, y ellos murieron. Lamentablemente, si miramos la palabra, leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, 10 plagas, 10 momentos difíciles. Al final fue la muerte de todos los primogénitos, y nada doblegó el corazón del faraón, nada. Igual se levantaba contra lo que Dios había dispuesto, contra las ordenanzas de Dios. La soberbia, el orgullo. Hemos llevado meditaciones y seguiremos leyendo, si Dios así lo permite, sobre el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel nos enseña cómo Dios tuvo que humillar a líderes, a reyes, a gobernantes de naciones superpoderosas. Tuvo que quebrantarlos, humillarlos para que aprendan obediencia. Qué duro es el corazón del ser humano, de verdad. Qué dureza hay en el corazón humano. Pero bueno, estamos también nosotros como el pueblo del Señor en esa lucha, en esa pelea diaria de poder doblegar nuestros corazones por completo a la voluntad divina. No se nos hace fácil. También nosotros tenemos luchas, batallamos, peleamos, pero lo importante es poner las manos en el arado, hacer algo, desear ese cambio, esa transformación. Mientras el ser humano no lo quiere, no lo desea, nada va a acontecer. Así es que vamos ahora sí a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a meditar, confiando que Dios hoy una vez más tiene una palabra para nuestros corazones, y bendecirlos a ustedes, queridos amigos, amigas mías, y mis fieles hermanos en la fe, los que están suscritos a mi canal. Quiero bendecirlos una vez más, agradecerles por estar con nosotros, y siempre bendecirlos con todo mi corazón, desatar bendiciones sobre mis fieles hermanos y sobre nuestros queridos amigos. Dios, y solo Dios sabe por qué, ha permitido que estén en nuestro canal, ahí estén, se han suscrito a nuestro canal, y yo le agradezco. Por eso una vez más la invito, si usted no lo ha hecho, suscríbase a nuestros canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. De verdad que ha sido, como les decía, un día bastante triste para mí por todos los acontecimientos. Yo le agradezco a Dios que en lo que es lo personal mío estoy tranquila, estoy feliz, pero sí me afecta
lo que sucede a nivel del mundo entero, sí me afecta ver la dureza en el corazón del ser humano, sí me afecta ver cómo dijo el Señor Jesucristo, y por causa de la maldad, de la suciedad, el amor de muchos se enfriará, y sí me afecta ver una iglesia llamada cristiana que cada día se enfría más, y que se nos hace más difícil, porque miren, nosotros como pueblo del Señor amamos la paz, somos amantes de la justicia, anhelamos y buscamos y amamos la verdad, somos la luz en este mundo, y nosotros que somos, como dice la palabra del Señor, todo aquel que es nacido de Dios, la simiente, la semilla. Simiente significa semilla, significa semen. Entonces la simiente de Dios está en nosotros. Y como está la simiente de Dios, ¿qué amamos cuando realmente hemos nacido de nuevo? Amamos todo lo que Dios ama. Buscamos todo lo que Dios busca y queremos todo lo que Dios quiere. Entonces, porque ya en nosotros hay un nuevo corazón, hay un nuevo nacimiento. Y qué difícil se hace cuando tú eres amante de la paz, pero hay violencia. Hay violencia, hay crímenes, hay muerte, hay tantas cosas a nuestro alrededor. Porque esto no es solo en el país, es a nivel mundial. En otros países aparece alguien con un fusil, con un arma, y coge y hace un tiroteo y termina con la vida de 2, 4, 5, 10, 15. ¿Cómo hemos perdido ese respeto a la vida? Y ver a los líderes que en vez de humillarse, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar lo que es diplomacia, buscar tener diálogos diplomáticamente, todo lo contrario, exhiben, bueno, si él habló de guerra, yo le voy a poner mis submarinos, yo hago esto, ay Dios mío, es tan triste ver la soberbia, porque ellos no lo ven, ellos están ciegos, sus corazones están endurecidos, pero nosotros sí vemos, alcanzamos a ver, discernimos la soberbia en el corazón del ser humano. Dios en su infinita bondad se apiade de nosotros. Yo hoy, mientras meditaba aquí, justo en este lugar, estaba meditando en la palabra de Dios, estaba llorando y le decía al Señor, le rogaba, no te alejes de nosotros, no dejes de mirarnos, ten compasión de nosotros, ten misericordia, porque si tú te alejas, si tú nos das la espalda, no queda nada de nosotros. Aquí nos destruiríamos por completo, sería algo horrible lo que sucedería aquí en la tierra. Y yo le rogaba a Dios y le lloraba pidiéndole misericordia al Señor. Ten misericordia, ten compasión de los líderes que están ciegos, endurecidos. Posiblemente hay muchos que están o todos los que están en autoridad, dice tu palabra, que tú eres el que pones reyes, príncipes, gobernantes, mandatarios, tú, Dios de los cielos. Es el que le has dado autoridad a jueces, a fiscales, a ministros aquí en la tierra. Ten misericordia porque están ciegos. Una de las cosas que me partió el corazón es ver a un rehén que tiene Hamas totalmente, lo tienen confinado, no sé, eso parece un túnel lo poco que se ve, pero está totalmente desnutrido, no lo han alimentado. Y como ese joven, porque creo que es un joven, no sé si tiene un 20 y un poco más de edad, no sé si tiene 24 o 26 años, pero es irreconocible. Ponían una foto de cómo él es y cómo está ahora, pero no queda nada en nuestra conciencia, en nuestro corazón. La motivación es satánica, y lo único que ha hecho el diablo es llenarnos el corazón de odio, porque solo por odio, es odio, odian a Israel. Israel lo que hace, si lo agreden y lo atacan, Israel también va a agredir, va a atacar, porque ellos están en la ley. La ley es diente por diente y ojo por ojo. Ellos todavía no son mesiánicos, no creen en su Mesías, y de hecho van a ser engañados. Ellos van a creer en un falso Mesías.
entonces vendrá Jesucristo. Cuando ese falso Mesías se quite la máscara y ellos descubran que no es el verdadero Mesías de ellos, por fin van a entender que el Mesías el Mesías de ellos ya vino como 2000 años atrás y que su Mesías se llama Jesús de Nazaret. Pero hasta eso, cuánto dolor, cuánto quebrantamiento, cuánta mortandad, cuántas cosas van a suceder. Créame, este grupo terrorista Hamas y toda esta gente radical solo está motivada e influenciada por el reino de las tinieblas. Es el reino de Satanás, porque solo el diablo puede cegar a una persona al extremo de tener a una persona o a muchos cautivos y no darles de comer, desnutrirlo, desacabarlo. Solamente, es decir, ya es un corazón lleno de tanta maldad. El odio, la maldad, la podredumbre los cegó por completo. Por eso fue que entraron a la tierra de Israel allá por el 7 de octubre, creo que 2 años ya mismo. Entraron y ¿qué hicieron ellos? Quemaron, violaron, despedazaron, mataron vivos a los seres queridos delante de si era un niño, si era una mujer embarazada, no les importó nada. Dígame, ¿quién puede mover esos corazones? Es imposible que Dios esté ahí. Es imposible. Solamente el poder de las tinieblas, solo el diablo puede envenenar y puede llevar al ser humano a actuar ya no como ser humano, ya como un infrahombre, un más bajo que los animales. Que Dios tenga compasión de todos los que habitamos en esta tierra, de todos. Yo le decía hoy al Señor, ten misericordia de todos los que están ciegos, y te ruego llorando, porque yo estuve ciega un día, Señor. De los que están practicando pecado, ten misericordia, porque yo también practiqué un día pecado. De aquellos, Señor, que no te conocen y blasfeman contra ti, ten misericordia, porque yo también estuve ciega un día y ellos están ciegos. Ten misericordia. Así ha sido un día fuerte, muy triste para mí, y ver todos los acontecimientos y todas las cosas. Y no vemos una predisposición en los corazones, especialmente de los que están en autoridad, el deseo, la vehemencia de la búsqueda de la paz. Está totalmente destruida la diplomacia, porque ya no, en otros tiempos, yo recuerdo, habían ráfagas, y corrían todo lo que eran los diplomáticos, se movían de las naciones para entrar en un diálogo, para llevar a la prudencia, guiar a los líderes que estaban de pronto teniendo esta situación difícil, llevarlos a que razonen, a que no había necesidad de actuar de esa manera. Pero hoy se ha destruido la diplomacia y la democracia. Mira Estados Unidos, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros, Dios mío? Y han sido tantas cosas. Alguien me hacía ver un video de este cantante Justin Bieber. Dios mío, qué dolor, está perdido. Qué dolor. Dice que Didi lo destruyó, y está perdido. Dice que ya no se controla él mismo, y me hicieron ver brevemente un video. Me parecía mentira ver un joven con una voz tan bonita, talentoso, pero totalmente acabado. Ya no saben, ya la conducta de él, ya no podríamos decir ya mismo ni como una persona. Tiene conducta inapropiada. Igual veía así mismo, rápidamente me mostraban el video de hijo de un actor, Smith, ¿cómo es? Ajá, de Will Smith, el hijo de él. Qué increíble, Dios mío. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Jaden Smith. ¡Ay, Dios mío! Impresionante. Y sabe, estamos viendo, no es por falta de dinero, no es porque les falte posiblemente educación, han sido muy bien educados, todo. Dios mío, cómo los dañaron, cómo los destruyeron, cómo sus padres, cuando tenían que estar allí para protegerlos, para cuidarlos, no fue así.
Yo recuerdo que cuando sacaron el video de cuando estaba muy tierno Justin Bieber, decía Didi, ya sus padres o la mamá, creo, dice en un video, me dio el permiso para que él pase 2, 3 días conmigo que van a ser inolvidables. Y lo llevaba abrazado a ese niño, pero hasta dónde llegaron los padres. Y posiblemente gente tal vez no muy pudiente, de escasos recursos, y vino esta gente, estos empresarios musicales y todo, les entregaron dinero, les compraron una casa y los padres se deslumbraron y terminaron entregando a sus hijos sin darse cuenta y sin entender que era como si los llevaban al matadero. Están destruidos. Este hijo de Will Smith, es que ¿qué le falta? Creo que el padre mismo le había dado una mansión por herencia para que viva ahí. ¿Cómo podemos poner tanto dinero, tantas cosas en las manos de alguien tan joven que no va a saber cómo administrar? Pero están tan ciegos. Posiblemente los propios padres, cuánto habrán atravesado, cuántas cosas habrán vivido, están encadenados a la podredumbre, a la suciedad, y en medio de todo eso arrastraron por completo a sus propios hijos. Qué dolor. Yo creo que todas esas cosas sí que me afectan, porque digo, Señor, uno quiere vivir en medio de un pueblo que estemos en paz, que la justicia reine, la misericordia sea nuestra compañera, la verdad esté siempre delante de nosotros, la equidad esté también, esté en medio de nuestro pueblo. Es lo que más anhelamos. Pero no, entre tanto que están sucediendo todas estas cosas, ¿qué hace Dios? Sigue llamando al ser humano al arrepentimiento. Los sigue llamando: volveos a mí, volveos a mí. ¿Recuerdan ese pasaje tan bonito que leíamos del Evangelio de Lucas, cuando el Señor decía, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, ¿lo recuerdan? Le dijo también Jesús a la multitud. He abierto el Evangelio de Lucas capítulo 12 y vuelvo a leer los últimos versículos que leímos en nuestra enseñanza última que tuvimos. Entonces dice, y ya les dije bienvenidos y un abrazo para todos. Y le agradezco a Dios porque cuando vengo aquí con ustedes, mis fieles hermanos y amigos, yo estoy sonriente. Pero hay momentos que me agobia la tristeza, es la verdad. Me agobia la tristeza. Yo tengo familia, tengo sobrinos, tengo mi familia y quisiera que ellos hubiese sido maravilloso que se puedan desarrollar, puedan crecer, puedan desenvolverse en un mundo lleno de paz, lleno de justicia, lleno de verdad, y especialmente en medio de una sociedad que teme a Dios y que ama al Dios del universo. Cuando esas cosas no suceden, hay pesar, hay tristeza, hay dolor en nuestros corazones. Pero como yo le decía al Señor, no nos podemos quedar. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir avanzando, porque en medio de todo esto hay momentos que nos dan deseos de cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: nos queremos ir contigo ya, Señor. Nos queremos ir, ya queremos descansar, queremos estar contigo, queremos ir ante tu presencia y estar solo contigo. Pero seríamos cobardes. Y quizás, yo le decía al Señor hoy orando, quizás para esto hemos llegado a tus pies, hemos llegado al camino de la vida, para que nosotros podamos sentir dolor, tristeza. Dice las Sagradas Escrituras que mientras la sodomía avanzaba, los pecados de homosexualismo, de lesbianismo, la degeneración y la podredumbre en Sodoma y Gomorra avanzaban, se destruía desde el más joven hasta el mayor, estaban tan corruptos, tan destruidos, tan contaminados. Dice que solo había uno que afligía su alma, el justo Lot. Él afligía su alma, afligía su corazón en medio de la nefanda conducta de los malvados que le rodeaban a él. Pero
Así hacemos y haremos nosotros. Entonces el Señor le dijo a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? La pregunta que les hacíamos era: ¿usted está distinguiendo el tiempo que vivimos, amiga, amigo mío? Hermano en la fe, ¿distingues los tiempos tan difíciles? ¿Distingues los tiempos que vivimos, que son tan proféticos? Que estamos a las puertas del cumplimiento de lo que el Señor ha dicho, de lo que Jesús dejó dicho. Estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Velad, orad y tienes que perseverar. Es palabra del Señor Jesucristo. Hay que distinguir los tiempos, y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, nosotros podemos distinguir qué tiempos vivimos. Podemos discernir el tiempo que estamos viviendo ahora. Fuimos la generación que nos tocó vivir y ver cosas que nunca imaginamos. Nunca imaginamos que ocurrirían aquí en nuestro planeta Tierra, y menos, Dios mío, en potencias. Y posiblemente el declive y el caer de una gran potencia, o de la más grande potencia que ha habido, nos toque verlo a nosotros, no lo sabemos. Pero Dios sí sabe todos los acontecimientos. Así es que el Señor nos llama a discernir, y para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, necesitamos nosotros tener la presencia del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque solamente Él nos capacita, nos da esa capacidad para poder discernir qué es lo que está aconteciendo, para poder entender los acontecimientos a nivel del mundo entero. En el capítulo 13 de este mismo Evangelio de Lucas sigue hablando el Señor, pero dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. He leído el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 al versículo 5. Luego viene parábola de la higuera estéril. ¿A qué nos llama el Señor a través de? Dice que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le estaban contando al Señor Jesucristo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato, el gobernador, había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, le dieron muerte a estos galileos, a estos judíos, y en los sacrificios que hacía este Pilato, que era romano, era un gentil, era un pagano, había mezclado la sangre de estos judíos. Entonces le estaban preguntando al Señor Jesús, dice que estaban allí algunos y le estaban contando acerca de estos acontecimientos, donde Pilato mezcló la sangre de estos galileos con los sacrificios inmundos, los sacrificios demoníacos que hacían, estaba en este tiempo el pueblo hebreo, el pueblo israelita o el pueblo judío bajo el yugo de los romanos. Pilato era un romano, un gobernador romano. Y estaba también otro gobernador en Judea, creo que es en Judea, creo que es Herodes,
y en Idumea creo que es el hermano de Herodes Felipe. Pero en todo caso dice que el Señor, me encanta la respuesta que le da el Señor a aquellos que le estaban manifestando estos acontecimientos. Y el Señor va y los aclara aún más todavía, como siempre hace Jesús de Nazaret. Nosotros podemos estar medio confundidos, nosotros podemos estar pensando una cosa, pero el Señor se encarga de aclararnos todo. El Señor se encarga de... Esto me lleva al Evangelio de Juan, creo es el capítulo 9, 10, 9, cuando hay un ciego y le preguntan los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este para que haya nacido ciego? ¿Cuál es pecador? ¿Los padres de este o este? ¿Cuál es para que haya nacido ciego? Entonces la respuesta del Señor: miren, nosotros podemos juzgar equivocadamente, pero el Señor se encarga de sacarnos de ese error, de esa equivocación. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, el poder de Dios, sea vista en la vida de este hombre. Sería, estoy parafraseando, pero sería lo que les dijo a sus discípulos. Porque ¿qué estaban ellos pensando? Que al haber nacido ciego, o pecaron los padres de este hombre y por eso nació ciego, o él algo pasó, algo hizo y por eso nació ciego, por eso era ciego. Y el Señor Jesucristo tiene que muchas veces hacernos entender, y Él es el único que tiene ese poder para corrernos el velo y para hacernos ver cara a cara, clarito, hacernos entender. Él tiene el poder para iluminarnos y para hacernos ver. Y escuche lo que dice la palabra. Se me ve mi malla. No hay problema. Bueno, entonces el Señor nos aclara y nos dice, le dijo el Señor, mire, cómo les aclara, ¿no? Lo mismo que hizo con sus discípulos. Les dijo el Señor: ustedes piensan que pecó este o pecó sus padres. Ni este ni sus padres. Es porque el poder de Dios se va a manifestar en la vida de este hombre. Y así fue, porque el Señor hizo un milagro sobrenatural. El que nunca había visto, vio. El Señor le devolvió la vista, y ese milagro no lo podían hacer ni los fariseos ni los escribas, nadie, solo Jesús de Nazaret. Qué precioso es nuestro Rey, por eso lo adoramos, porque Él es todopoderoso. Y sabe que en medio de todo el pesar que puede haber, a veces la tristeza en nuestros corazones, el dolor, hay una alegría que está en lo profundo de nuestro ser, y es saber que todos estos acontecimientos nos hablan que nuestro Redentor nunca nos mintió, que todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo. Pero aún más todavía se regocijan y se alegran nuestros corazones al saber que Él se acerca, Él ya viene por nosotros, porque Él no nos va a dejar. El momento cuando estallen todas las cosas horribles que el ser humano ni siquiera imagina aquí en la tierra, las cosas que comiencen a suceder, los acontecimientos, no es comparable con lo que estamos viendo, ni con los que tienen secuestrados amas y toda la maldad que hacen. No, nada será comparable. Será algo que ni siquiera se imagina el ser humano lo que se avecina. Pero mire usted, no me vírelo para acá, pero mire usted, vírelo para acá, no, para acá, ahí. Entonces, el Señor les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Que todos los galileos. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire la respuesta del Señor cuando los que están ahí le comienzan a manifestar sobre este acontecimiento tan feo y tan doloroso. Pilatos hacían sus sacrificios, y ¿qué hicieron? La sangre de muchos galileos la mezcló este gobernador, que era tirano, era malo, con la sangre de estos judíos. Entonces ellos le preguntan, y el Señor les aclara, les dice: ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no es así.
dice el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe lo que les está diciendo el Señor Jesucristo? Si ustedes no se arrepienten, también van a perecer igualmente. Tal vez no puedan tener una muerte como la de ellos, pero ellos, su alma iba a ser condenada, enviada al infierno. ¿Pero a qué llama el Señor? Si no os arrepentís, tienen que arrepentirse. Arrepentimiento para los galileos, arrepentimiento para los romanos, arrepentimiento para el pueblo judío, arrepentimiento para los gentiles. El arrepentimiento es clave para poder entrar en el reino de los cielos. Si no os arrepentís, dice el Señor, todos pereceréis igualmente. Y luego el Señor les amplía aún más y le dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes piensan eso? Que porque cayó esa torre de Siloé sobre ellos y los mató a aquellos 18 hombres, ¿ustedes piensan que por ellos haber vivido eso y haber muerto de esa forma, ellos eran más pecadores que todos los que habitaban o habitan aquí en Jerusalén? Os digo no, dice el Señor, se equivocan. Porque nosotros juzgamos de una manera, pero Dios juzga de la forma perfecta y correcta. Y el Señor les dijo, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, van a perecer. Lo mismo que el Señor le dijo, ese fue el mensaje que trajo Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? Aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, que es el que más me encanta cómo lo expone, cómo lo ha escrito de una manera tan hermosa. Mateo también encontramos, también lo habla un poco el Evangelio de Marcos, y también lo encontramos en el Evangelio de Juan, que Juan el Bautista predicaba. Uno va a aportar con una parte, otros con otra parte, el otro evangelista con otra parte, pero a mí me encanta más porque es como más amplio todavía, es Lucas. Y dice aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, nos pone, inclusive dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, era el gobernador de Judea, él ha sido. Herodes, tetrarca de Galilea, estaba yo un poquito confundido. A ver, Herodes dice que era el gobernador de Judea. Perdón, dice en el 10 en el imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes era el tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea. Y de la provincia de Tracónite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia. Bueno, aquí están los gobernantes que estaban en el tiempo cuando Juan el Bautista se manifiesta. Y también había, dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto, lejos del ruido de la ciudad, lejos del movimiento de las ciudades, lejos de todo eso. Estaba en el desierto. El Dios del cielo lo tenía ahí preparándolo para la misión que ya le había encomendado desde el vientre de su madre. Él sería el gran profeta Juan el Bautista. ¿Ah? Y dice que y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Habían dos sacerdotes, la voluntad de Dios, y de acuerdo a lo que Dios había ordenado, era uno solo el sacerdote que tenía que tener Israel. Sin embargo, aquí encontramos a Anás y a Caifás, y estaban emparentados allí. Lo cierto es que esto también nos habla del desorden y todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo judío. El pueblo que había caído bajo el yugo de los romanos. Entonces hay un desorden, hay un incumplimiento de la ley de Dios. Bueno, están muchos acontecimientos que podemos encontrar si nos ponemos a leer la palabra de Dios. Pero aquí, mire, dice que en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación, la palabra de Dios vino sobre Juan, el profeta que el Señor levantaría. ¿Y qué dijo? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando
el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué fue haciendo Juan el Bautista? Fue predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es palabra de Dios, Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 3. Dice una vez más el versículo 13 que Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué fue haciendo Juan? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito, dice, en el libro del profeta Isaías. ¿Qué dice el libro del profeta Isaías? ¿Qué decía? Mire, Juan no nacía todavía y el profeta Isaías ya había profetizado con respecto al Señor Jesucristo y a Juan el Bautista. Ya había profetizado. Dice, ¿qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La voz que clamaba en el desierto, prepara el camino del Señor, ¿era quién? Juan el Bautista. Dice, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación del Dios viviente. Qué precioso. Eso había profetizado ¿quién? Isaías. Voz del que clama en el desierto. El que estaba en el desierto era Juan, y tenía que levantar su voz, salir y elevar su voz y llevar un mensaje para su pueblo, el pueblo judío, de manera especial. Entonces dice, enderezad, dice, todo valle, enderezad su senda. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte, todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Claro, eso va a ocurrir porque Juan iba a preparar el camino del único que endereza todo lo torcido. El único ser que endereza las sendas, los caminos del ser humano. El único ser que dice su palabra, todo valle se rellenará, todo. Se bajará todo monte, todo collado. A los más altivos y a los más orgullosos Él los quebrantaría. Y su nombre, Jesús de Nazaret, el príncipe que nosotros estamos desde aquí proclamando, invitándolo a usted, amigo mío, amiga, a venir a los pies del Señor. Es tiempo de arrepentirse. Es la hora de arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Nos llama el Señor. Recuerda lo que les dijo el Señor a aquellos que le dijeron, mira, esos galileos, y Pilato mezcló la sangre de esos galileos, eran tan pecadores. Era como si le estaban diciendo, el Señor Jesús les dijo, ustedes piensan eso, que porque ellos padecieron esto, de que el Pilato vino y mezcló la sangre de estos galileos con los holocaustos, los sacrificios paganos de ellos eran más pecadores que todos los galileos. Se equivocan. No es así. Si no os arrepentís, todos los galileos os pereceréis. Si no os arrepentís, ustedes los que me están preguntando, también pereceréis. Ay, Señor Jesús. Y mire, y dice, y los caminos ásperos serán allanados. Eso solo tú, maestro querido. Los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Acaso no vio todo eso y no seguimos viendo? La salvación de Dios, porque un niño había nacido, y ese niño, Jesús de Nazaret, era el eterno Salvador del mundo. Es el Señor, el Salvador, el Rey que viene, el que tiene su reino incambiable, inmutable. Escuchó, y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne, toda criatura, todo ser humano verá la salvación de Dios. Todos la hemos visto. Hasta dónde ha llegado el Evangelio, y el Señor va a permitir que llegue hasta los confines de la tierra. Hay que buscar a Dios ahora, mi amigo. Escape por su vida, amiga mía. Es la hora de rendirse al Señor. Acercaos a Él. Venga, acérquese. El mismo profeta Isaías, en el capítulo
Qué dolor, ¿no? Para el corazón de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, dice, el versículo 2 dice el profeta Isaías: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, el Dios todopoderoso. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y vaya que sí, porque un asnito fue el que llevó a María a Belén de Judá, y un asnito fue el que llevó a Jesús de Nazaret a Jerusalén para ser crucificado. Ay, Señor. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ni las naciones de la tierra. Hemos sido tan paganos, pero la verdad ahora ya nos iluminó. Y verá, dice su palabra, y verá toda carne la salvación de Dios. Ya hemos visto, ya sabemos, ya no somos ignorantes, pero cuánta desobediencia hay. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué pecados cometía Israel y qué pecados cometemos nosotros? Es horrible, es horrible todo lo que estamos viviendo y atravesando en este mundo, Dios mío. Es terriblemente feo, horrible, horrible. Cuando miramos todos estos actos de pedofilia nos da asco, nos parece mentira, y que todo esto estén involucrados millonarios, dueños de canales de televisión, dueños de empresas, las empresas más poderosas, es decir, la gente más rica de la tierra. Muchísimos, muchos están involucrados. Reyes, príncipes, mandatarios, porque en Estados Unidos no es solo un mandatario que está involucrado en este acto de pedofilia. Solo uno se pregunta cuántos. Imagínense para qué horrible, qué cloaca satánica, al extremo que no pueden sacar la lista, no pueden, porque hay tantos involucrados, pero tantos poderosos. Eso es una guerra, es una verdadera batalla. Pero bueno, Dios sabe lo que va a hacer y qué va a permitir que se haga aquí en la tierra, porque Dios hará justicia y al final Dios sacará todo a la luz. Pero mire, aquí dice el Señor en el versículo 11 del mismo capítulo 1, en el versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, lo que a Dios le agrada. Ese es el versículo 17 del mismo capítulo 1 del profeta Isaías. Entonces yo les digo, yo vengo aquí, abro las Sagradas Escrituras y las vamos a estudiar. Yo no vengo con una computadora, que no está mal, no es pecado, no, pero yo tengo la computadora por allá que la manejan, son las que están llevando allí el equipo que Dios me ha dado que nos ayuda. Pero yo vengo con la Biblia, la palabra de Dios, porque tenemos que ir al libro de los libros. Y dice, escuche lo que a Dios demanda de nosotros, de todos los habitantes de la tierra. Esto no es para Israel, esto es para el mundo entero. Para usted que está en autoridad, en liderazgo, varón, usted juez, fiscal, usted que es primer ministro, usted que es gobernante de alguna nación, escuche lo que Dios dice en su palabra. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparen a la viuda.
Qué descuido había en este tiempo en el pueblo hebreo. Descuidaban por completo los mandatos de Dios, que cuidar, proteger, proveer para la viuda, hacer justicia al huérfano, al pobre, al humilde, al menesteroso. Haz justicia, restituida al agraviado. En vez de restituir, lo explotaban. Los tiempos que vivimos, los tiempos que vivimos, los que están en autoridad, nuestros líderes, se enriquecen más cada día, no solo aquí en el país. Mira, Estados Unidos dice que el patrimonio del mandatario ha aumentado tanto, pero si ya tiene, Dios mío, ya tiene, se cumple el libro de Eclesiastés, el ser humano nunca se sacia. Y escuche luego el versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Ahí nomás te quedas. Escuchó lo que dice la palabra del Señor. Escuchó Dios Todopoderoso. No sé si sea que quiera el Señor de ahí, porque se me vino. Dice, escuche lo que dice: venid luego, dice el Señor. Venid luego. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es palabra de Dios. Vengan a mí, el Señor dice: pónganse a cuenta conmigo. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, si has pecado tanto, si has hecho actos abominables, pero tienes que arrepentirte, pues el Señor nos llama: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Estamos llamados al arrepentimiento todos. No importa cuán degradado, cuán caído, cómo te sientes, tan sucio. Un día así se sintió un hombre llamado Pedro. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo vino y Pedro cayó de rodillas después de haber hecho una pesca milagrosa. Y cuando cayó de rodillas, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Quieres saber quién es? Sencillamente no podemos atender ahorita, pues decir, estamos ocupados. El Señor nos llama: vengan a mí y pónganse a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. ¡Qué poder el de Dios! Ahora la sangre preciosa de Jesucristo limpia tus pecados. Y dice: como la nieve te deja el Señor, serás emblanquecido. Dice: y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran tan rojos, tanta podredumbre, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice su palabra: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quieres y oyes, si nos volvemos a Dios, vamos a entrar ¿en qué? En la bendición, pues, amigos. Entonces viene la bendición, porque nuestros pecados, ¿qué traen a nuestra tierra? Maldición. ¿Qué trae el pecado a la familia? Maldición. No todo lo que brilla, mira, mi hijita, puede ser alguien. No todo lo que brilla es oro pronto. No todo lo que brilla es oro. Si quisieres, es decir, depende del ser humano. Si tú quieres, puedes oír la voz del Señor y comerás del bien de la tierra, porque al arrepentirte Dios te perdonará.
Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Escuchó lo que dice la palabra de Dios. Y seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios, la boca de Jehová, lo ha dicho. Si no queremos, si somos rebeldes, si nosotros verdaderamente no nos arrepentimos y no buscamos al Señor, dice su palabra, si sois rebeldes, ya no veremos la bendición, como dice su palabra, comeréis el bien de la tierra, es decir, vendrá la bendición, porque el Señor hará que nuestra tierra produzca. Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Dios nos llama a arrepentimiento a todos. Pero mire, el mensaje de Juan el Bautista sí entró, sí penetró, sí caló en el corazón de las personas, porque mire lo que dice a continuación en el capítulo 3, estábamos del Evangelio de Lucas, dice, y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él. Juan le decía a la multitud, ¿qué le decía? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Posiblemente Juan estaba viendo que muchos venían por curiosidad, pero que no querían arrepentirse, especialmente escribas, fariseos, los fariseos, tal vez venían más por curiosidad. Venían a mirar, pero no había en sus corazones la predisposición, el deseo de cambiar, de ser diferentes. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Luego viene y dice Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que sea visto vuestro fruto de que vosotros os habéis arrepentido de corazón. Ay, el Señor nos llama a arrepentirnos, arrepentirnos, arrepentirnos. Busquemos al Señor. Venga para que escuche. Busquemos al Señor. Ya también dice el Juan el Bautista, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. ¿Escuchó lo que dice el profeta Juan? Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles, las personas que no quieren arrepentirse, que van a morir en sus deleites, en sus pasiones. Dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dios nos llama a arrepentirnos, pero si no queremos, por eso decía Isaías, si ustedes quieren oír, van a comer del bien de la tierra. Así lo decía el profeta Isaías. Aquí Juan dice, arrepiéntanse, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, de aquellas personas que no se quieren y no se van a arrepentir. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, por eso los exhortaba Juan y nos exhorta hoy el Señor a nosotros, haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Tienes que dar fruto de un arrepentimiento genuino. Entonces, mire, ante todo esto, aquí permítame leerle Hebreos capítulo 10. Dice su palabra en el capítulo 10, el versículo 31, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Y quién dijo eso? Dios. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos capítulo 2, versículo 30. El Señor juzgará a su pueblo, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice su palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios
vivo. Arrepiéntase, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el Señor, yo les daré el pago. Yo les daré el pago. Arrepiéntase pronto. Escuche. Entonces la gente, vuelto al evangelio de Juan, la gente le preguntaba a Juan diciendo, entonces ¿qué haremos? Llegó el mensaje, entró al corazón. La pregunta que me hago, y el mensaje en este tiempo está entrando en los corazones de aquellos que nos escuchan, no solo a nosotros, de todos aquellos que están predicando la sana doctrina y que son hombres y mujeres llamados por el Dios viviente para predicar justo en este tiempo. ¿Está escuchando usted la voz de Dios? ¿Está escuchando, amigo, amiga mía? ¿Ah? Mi hermano amado, que tal vez estás en tibieza espiritual. Es la hora de levantarte del sueño. Levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo, dice su palabra. La gente, mire, llegó el mensaje al corazón. Le preguntaron a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto me recuerda a Pablo o Saulo de Tarso. Cuando el Señor Jesucristo se revela a Saulo de Tarso, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo lo único que atinó a preguntarle, ¿quién eres, Señor? Y aquí le dicen ellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Están como desesperados. ¿Qué haremos? La misma desesperación, la misma motivación debe ahora tocar los corazones. Buscar, como dijo Juan el Bautista, hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Usted tiene que dar fruto. Usted tiene que dar fruto, amigo, amiga mía. Ellos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Lo mismo pasó en el libro de los Hechos. Lo recuerdo ahora de una manera tan bonita, cuando el carcelero, que les había dado mucho golpe, palo a Pablo y a Silas, creo son, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice que él despertó, el carcelero, y al ver toda la cárcel, las puertas abiertas, se iba a quitar la vida, porque él pensó que todos los presos habían fugado. Entonces el apóstol Pablo dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún daño, le dijo Pablo al carcelero. Todos estamos aquí. Se iba a quitar la vida porque sabía que las autoridades, los jefes de él, lo iban a matar por haber dejado escapar a todos los presos. Entonces le dice Pablo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Eso solo Dios pudo haber hecho. Abrir la cárcel, todas las puertas se abrieron y Dios no permitió que ni uno solo de los presos escapara, y menos los suyos, porque la forma como Dios los iba a sacar era sobrenatural. Aquí ya hay un acto sobrenatural. Se abrió, todas las puertas de la cárcel estaban abiertas. El carcelero se va a clavar la espada pensando que todos han huido, han escapado, pero el apóstol Pablo le clamó que no, que todos estaban ahí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos entonces les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso le preguntó el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como si algo tenía que hacer. Lo único que tenía que hacer era arrepentirse, creer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Este era un romano, este carcelero tenía que creer que Jesús era el Salvador del mundo. Porque para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita era su Mesías. Para los paganos y gentiles tiene que ser nuestro Salvador. El Mesías, el enviado de Dios para salvar a Israel. Para nosotros el eterno Redentor de nuestras almas. Eso le preguntó el carcelero. Señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Aquí a Juan el Bautista le dice las personas, dice la gente, entonces le preguntó diciendo, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos ante el mensaje de Juan?
Oh, ya el hacha está puesta. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque si no dan frutos, ya el hacha está puesta, el hacha del Señor. Y todo árbol que no da fruto, dijo Juan, todo árbol que no da buen fruto se cortará y será echado en el fuego. Es decir, las personas, los hombres, las mujeres que nunca quisieron arrepentirse. Entonces respondió Juan y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene nada. El que tiene que comer, haga lo mismo con el que nada tiene. ¿A qué nos llama? A ser misericordiosos, a ser compasivos, a dejar el egoísmo de lado, a cambiar, a hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, y que somos hijos del bendito. Porque los hijos de Dios actúan así, debemos actuar así. Escuchó lo que le dice el profeta Juan. Dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, compartan. Ustedes, los que tienen más, compartan con el que nada tiene. Y si también ustedes no tienen mucho, pero pueden hacer el bien a alguien, háganlo. El que tiene 2, 3 túnicas, comparta con el que no tiene ninguna. Nos llama a ser compasivos y misericordiosos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? Le dicen, aunque era profeta, pero lo ven y le dicen: maestro, le dicen los publicanos, ¿qué haremos? Y mire la respuesta de Juan. Entonces Juan les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. No exijan más de lo que está ordenado. Eso quiere decir que los publicanos en muchas ocasiones estaban pidiendo más a la gente, exigían más de lo que ya estaba ordenado. Por eso dicen: no exijáis más de lo que ya está ordenado. Por eso habían muchos publicanos que eran ricos y se habían enriquecido, o gran parte de su enriquecimiento, de su fortuna, era de una manera ilícita. Pregúntese usted ahora cuántos enriquecidos hay de la forma más corrupta, más ilícita. Pregunte usted ahora cuánta gente hay millonaria, con mucho dinero, tal vez no tanto millonario, con mucho dinero, con muchos bienes, pero se han enriquecido de forma corrupta, de forma ilícita. Y más si están en autoridad. Hay muchos que cuando están en autoridad, mandatarios, para tener una entrevista con el mandatario cobran primero. Hay que pagar para entrevistarme con el mandatario, imagínense, y la gente paga. Dios mío, no exijáis más de lo que os está ordenado. Habían momentos que los publicanos estaban pidiéndole más a la gente. Cobraban los impuestos. Bueno, si tú quieres esto, no, entonces págame tal cosa o dame más. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? No se podían quedar fuera. Unos soldados, estos eran romanos. Los publicanos, habían publicanos judíos, habían publicanos, gente también pagana, que cobraban impuestos. No solo eran judíos. Por ejemplo, ahí nosotros viene a nuestra mente Leví. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Era un judío, cobraba el impuesto que Roma había establecido, y él era un judío, y lo detestaban los judíos, y especialmente los fariseos, a los publicanos, y más si eran judíos, porque para ellos era como si se habían vendido al poder romano. No lo toleraban, no lo soportaban a los publicanos. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, los llamaban traidores. ¿Y qué dice la Sagradas Escrituras? Que el Señor Jesucristo se detiene. Ahí estaba sentado en el banco de los tributos Leví, y el Señor Jesucristo se detiene y le dice a Leví: sígueme. ¿Y sabe lo que dice las Sagradas Escrituras? Y dejándolo todo, le siguió. En ese momento, ese hombre que alcanzó a ver, la luz de Dios lo iluminó para que deje ahí su puesto donde cobraba, donde muchas veces explotaba, cobraba de más y todo lo demás, y lo deja todo y lo sigue a Jesucristo. Así nos llama el Señor, a dejarlo todo, a
seguirlo a Él, a dejarlo todo, déjelo todo, sígalo a Jesucristo, porque Él lo llevará a vida eterna. Usted va a vivir para siempre, usted va a vivir en el regazo, en el gozo del Dios Todopoderoso. Entonces usted habrá visto la salvación de Dios y disfrutará de ella. Pero tenemos que arrepentirnos. Dice otro, Zaqueo. Zaqueo era un publicano también, era judío. Tanto es así, estaba tan despreciado que cuando Jesús de Nazaret entra a la casa de Zaqueo, los fariseos estaban en un lado, en una esquina, en algún lugar, y dice que comenzaron a hablar y a murmurar: con los publicanos y los pecadores come. Es decir, Jesús de Nazaret con los pecadores, con los publicanos está comiendo. Miren lo que hace. Ellos jamás se iban a ir a la casa de Zaqueo a comer con Zaqueo, nunca, porque para ellos era detestable. Estaba vendido al imperio romano, al gobierno de Roma, y para ellos era un traidor, Zaqueo. Pero para Jesús no era un traidor, para Jesús era un alma que necesitaba la salvación. Cuando Zaqueo se pone de pie y le dice: Señor, mira lo que haré, mis bienes repartiré a los pobres, y si yo a alguien defraudé, le voy a devolver 4 veces. Jesús de Nazaret, que no le dijo pecador, que no lo señaló, que no lo rechazó, que no lo marginó, que no le tildó, no le mostró su pecado, nada, no le dijo nada. Jesús solo lo amó. Zaqueo se sintió compungido, y la presencia de Jesús en su casa, su pureza y su santidad, sacó a la luz el pecado, y ese hombre procede a hacer lo que Juan estaba llamando al pueblo a hacer, y lo que hoy nos llama Dios a hacer. Se estaba arrepintiendo. Porque usted, qué palabra usaría para este hombre que había cobrado impuestos, que se había enriquecido, porque dice que era riquísimo Zaqueo? Y él viene y dice: Señor, yo voy a devolver mis bienes a los pobres, y a cualquiera que yo haya defraudado le voy a dar 4 veces más. Eso se llama arrepentimiento. Se está cumpliendo lo que Juan dijo. Aquí debe de estar grabado. Se está cumpliendo lo que Juan dijo. ¿Qué dijo Juan? Haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret a Zaqueo? Complacido, mi Señor, porque había un corazón receptivo, había recibido su luz, su presencia, había hecho un banquete para recibir a Cristo. Entonces el Cordero de Dios, el Cristo, el que quita los pecados del mundo, le dijo a la multitud, a los fariseos, a todos: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso quiere decir que antes no había luz, no había salvación, porque el jefe, el principal, el cabeza del hogar no se había arrepentido. Era un publicano, era un cobrador de impuestos que muchas veces posiblemente pidió de más, exigió de más. Como dice Juan: no exijan solo lo que está establecido por la ley, eso cobren, no exijan de más. El Señor Jesucristo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Este es un judío, este es Zaqueo. No hay que rechazarlo, no hay que marginarlo, no hay que golpearlo, no hay que destruirlo. Ya está destruido a causa del pecado. Necesita que una mano se extienda para que lo levante, y esa es la mano misericordiosa de Jesús de Nazaret, que hoy te quiere levantar a ti, mi fiel amigo, a ti, mi amiga. Es la mano que levantó a Zaqueo, la misma mano que te quiere levantar a ti. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Este es un judío que se ha extraviado, se ha equivocado. El Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido. Este hombre tenía que ser rescatado. No lo que ustedes están haciendo, fariseos: rechazarlo, marginarlo, odiarlo. No, Dios es amor y misericordia, y Dios demanda de nosotros más que sacrificio,
misericordia, misericordia. Este es nuestro Cristo glorioso, este es nuestro Cristo que nosotros desde aquí lo exaltamos, lo predicamos con todo el corazón, voz en cuello, levantamos nuestras voces para decirle al mundo: venid al Señor y estén a cuentas, amigas, amigos míos. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, como la nieve serás emblanquecido. Y vais y comeréis del bien de la tierra, ha dicho Jehová de los ejércitos. Arrepentíos, si no todos pereceréis, dice el Señor en su palabra. Ay, Dios Todopoderoso, arrepiéntanse. Y aquí los soldados, en el Evangelio de Lucas 3:14 dice: también los soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Para que Juan diga: no hagan extorsión, no calumnien a nadie, estén contentos con vuestro salario. ¿Sabe qué quiere decir? Que no estaban contentos con el salario, que hacían extorsión, porque esta es palabra de Dios, y el único ser que desnuda nuestros corazones es el Dios Todopoderoso. Aquí están al descubierto los corazones de todos los que están aquí escuchando el mensaje de Juan. No hagáis extorsión. Eran entonces extorsionadores. ¿Acaso no es lo mismo que pasa hoy con los soldados? Hablando, por ejemplo, de la policía, ¿no es lo mismo? Detienen a un preso y entonces le exigen dinero y te dejamos, y lo llevan mucho por allá, lo dejan botado. Ya le sacaron el dinero, lo extorsionan. Y si no es el policía, entonces van al juez, o allá se encarga el juez de desplumarlo. Entonces demanda tanto para darle la libertad. Estamos en estos tiempos tan difíciles, mis amigos. Y Juan el Bautista les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien. ¿En cuántas veces dirían calumnias ellos? Hablaron mal, llevaron a alguien detenido, algo sucedió y mintieron. No calumnien y conténtense con vuestro salario. Como el pueblo estaba entonces a la expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso este hombre llamado Juan sería el Cristo. Entonces Juan respondió diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vaya que lo necesita toda la raza humana. Todos necesitamos ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Entonces nuestras vidas cambiarán. Entonces seremos regenerados. Entonces cambiaremos por completo. Ay, por eso dice el Señor en Segunda de Corintios capítulo 6. Dice: en tiempo aceptable te he oído. Dice: y en día de salvación te he socorrido. En tiempo aceptable te está llamando el Señor. En día de salvación Él te quiere socorrer, amigo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación, mis amigos, mis amigas. No desprecies una salvación tan grande. No la desprecies. Mira lo que dice Juan: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Y quién era él? Jesús de Nazaret. Viene uno más poderoso que yo, dice Juan, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que necesitas tú, mi fiel amigo, mi amiga, este es el bautismo que necesitamos todos. Porque cuando el Espíritu Santo viene, entonces entenderemos la verdad. Entonces la luz de Dios nos iluminará. Entonces amaré su palabra. Entonces adoraré, cantar salmos al Dios viviente.
entonces orar será un deleite.